entonces al trabajo de hoy, al principio en comité, mientras se integra el resto de los senadores de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales. Vamos a continuar con el estudio del proyecto de ley en primer trámite constitucional, Ley Marco de Cambio Climático, que ha presentado el Ejecutivo. Vamos a saludar también a nuestros invitados de hoy. Le damos la bienvenida a la ministra de Medio Ambiente, la señora Carolina Schmidt. Entiendo que está la jefa de la División Jurídica, la señora Paulina Sandoval, el jefe de Departamento de Legislación y Regulación Ambiental, señor Robert Currie, el jefe de la Oficina de Economía Circular, Guillermo González, y la asesora legislativa, Andrea Barros. Ese es el equipo del Ministerio de Medio Ambiente, de Greenpeace Chile, la directora de campañas, la señora Estefanía González. Y le damos la bienvenida a Josefina también. Y del Centro de Derecho del Mar de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso, la abogada señora Montserrat Madariaga. Bienvenida, Montserrat. Vamos a empezar entonces con las exposiciones. Por eso. Comenzamos con Greenpeace, todavía no llega, ¿verdad? Ya. Entonces vamos a empezar con el Centro de Derecho del Mar. Montserrat, tiene la palabra, bienvenida. ¿Está encendido? Cuando está en rojo, ¿no? Muchas gracias, presidenta. Gracias por la invitación, gracias por el tiempo. ¿Me prestas, por favor, el...? Sí, pero si quieres me prestas para poder manejarla yo. Hay un... Perfecto. Muchas gracias. Bien. ¿Empezamos? Bueno, junto con agradecer la invitación y presentarme, mi nombre es Montserrat Madariaga y soy investigadora asociada del Centro de Derecho del Mar de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso. He estado haciendo clases sobre regulación de cambio climático también y he participado durante los espacios de participación ciudadana de este proyecto, junto a una organización que es el Foro de la Sociedad Civil para la COP25 y la Sociedad Civil por la Acción Climática. Por lo tanto, durante la tramitación del anteproyecto ya nos hemos acercado al Ministerio también y hemos estado estudiando el tema. Así que mi idea es presentar algunas ideas sobre temas puntuales, en realidad. Vi la comisión de la semana pasada, la presentación de la ministra y también la intervención de la abogada Pilar Moraga, entonces no voy a repetir las ideas que ella planteó, sin perjuicio de hacer referencia quizás a algunos puntos durante mi presentación. Y los temas que quería tocar son, en primer lugar, un aspecto contextual, en qué contexto nos enfrentamos en la tramitación de este proyecto de ley, la mitigación, respecto a la mitigación, solamente voy a hablar respecto de la regulación de comando y control, es decir, de las normas de emisión, y su mecanismo de reemplazo, que eventualmente podría ser un mecanismo de mercado. Respecto a la adaptación y el concepto de pérdidas y daños, que es como está en la regulación internacional, voy a plantear la necesidad de una mejor regulación y una mayor integración sectorial para enfrentar este desafío. Hacer una pequeña referencia al derecho a la participación ciudadana y cómo está consagrado o resguardado por este proyecto de ley. Y la institucionalidad, solamente voy a hablar de, no el Comité de Ministros, sino que el Consejo de Ministros, ahí hay un error. Y voy a hacer un pequeño comentario a los planes estratégicos de recursos hídricos en cuencas, que es el mecanismo que se integra en esta etapa del proyecto que no estaba antes en el anteproyecto. Respecto al contexto, creo que a pesar de que todos acá nos movemos en el tema y estamos al día de cómo va la regulación internacional, igual es importante siempre recordar en qué momento estamos. Cuando se firmó el protocolo de Kioto, era otro momento histórico, eran otras las necesidades y el protocolo de Kioto obliga mayormente, o en realidad únicamente a los países desarrollados de esa época. Y como obliga solamente a los países desarrollados, la obligación es principalmente en mitigación.
Hay otras obligaciones que son para todos los miembros de la UNFCCC, como son las políticas y los planes, pero el énfasis está dado en la mitigación y esa es la obligación realmente. Y es por eso que todos los países que estaban obligados bajo el protocolo de Kioto normalmente tienen unas leyes marco de cambio climático que están fuertemente enfocadas en la mitigación. Y esos son, en parte, algunos de los ejemplos que en la presentación la ministra, por ejemplo, hizo referencia. Sin embargo, ya bajo el Acuerdo de París hay otro contexto. En primer lugar, están todos los países obligados, la universalidad es amplia de todos los países participantes, pero también hay una universalidad sustantiva, es decir, se incorporan ciertos temas que antes estaban un poco de lado, incluyendo una mejor regulación de la adaptación, pero también incorporando el concepto de pérdidas y daños. Entonces, estando en ese contexto y también mirando la realidad nacional y las verdaderas necesidades que tenemos como país, creo que es muy importante que reconozcamos que somos un Estado y un país que necesita preocuparse de su adaptación como tema más urgente e importante. No contribuimos mucho y estamos muy bien encaminados en mitigación. Sin embargo, en adaptación estamos un poco más complicados porque además hay que recordar que la plataforma internacional le interesa mucho más presionar los compromisos de mitigación que los de adaptación, porque en realidad al momento de generar consensos, que son muy difíciles de generar, se trata de ir por el lado de la mitigación porque es de lo que dependemos todos al final, de que todos los países cumplan sus compromisos en esa materia. Y mi percepción al menos es que Chile no está en riesgo de incumplir sus propios compromisos, no es un riesgo verdaderamente alto, al menos en los números grandes, pero sí está con grandes riesgos en materia de adaptación y esos deberían ser abordados de una manera quizás un poco más fuerte, un poco más urgente también y un poco más proactiva. También estamos en un momento distinto al protocolo de Kioto, por cierto, porque ya los impactos del cambio climático son evidentes, estamos en lo que se ha llamado una verdadera crisis climática. Y bueno, por último, también hay que estar mirando un poco el Acuerdo de París para ver los temas que quizás se nos puedan quedar pendientes o fuera de la regulación nacional y que no van a ser abordados en otra normativa como sería la Contribución Nacional de Chile, porque si hay un tema como incluso en materia de adaptación, que en la Contribución Nacional de Chile fuera abordado de una manera completa, no hay problema en que no está en la ley marco, pero hay que estar mirando también ese contexto. Y bueno, y ahí está el objeto de la ley, donde aparece expresamente la neutralidad de las emisiones y aumentar la resiliencia. Y ahí es donde creo que deberíamos poner el foco, porque la neutralidad es un compromiso ambicioso, pero como indiqué, creo que no está en riesgo. Los ejemplos que usa la ministra en su presentación de países que tienen la carbono neutralidad son esos 5 países, UK, Suecia, Francia, Suiza, Dinamarca, que es el compromiso que nosotros también tenemos y que está en la ley. Sin embargo, si miramos esos países, son países que necesitaban enfocarse más en la mitigación realmente y que responden a una realidad quizás un poco distinta. Entonces, si bien se valora en ese sentido el compromiso y la ambición también creo que está un poco limitada, porque sería más ambicioso tener otros instrumentos similares u otras normas así de potentes para enfrentar la adaptación, la participación ciudadana, el tema de las pérdidas y daños que ya son reales. Y podríamos en ese sentido mirar también otras normas de cambio climático de países que las están implementando a partir de sus propios riesgos de adaptación también. Luego, respecto a la mitigación, se optó por una norma de comando y control, lo cual es bastante esperado, bastante normal. Y quería comentarles brevemente que existen distintos tipos de normas. O sea, aparte de la de comando y control, que es la que en gran parte fundamenta el actuar de la administración pública y que descansa mucho en la fiscalización, existen otros mecanismos como aquellos que son basados en el mercado o lo que se ha denominado New Governance, que son mecanismos en los cuales la sociedad civil participa de mayor manera, incluso el sector privado a través de los compromisos voluntarios, a través de la autoauditoría o la auditoría externa, y que por ende no descansa tanto en la fiscalización y así resulta más liviano para el aparato estatal y más fácil o más posible realmente poder fiscalizar. Y ahí hay un ejemplo que es REACH, que es la sigla de la agencia que ve los químicos en la Unión Europea, y es una agencia que regula todos los químicos en toda la Unión Europea
y que solamente tiene 500 funcionarios y es altamente eficiente. Entonces, también creo que sería importante incorporar algunos de estos mecanismos porque el Estado fiscalizador es un Estado que se empobrece cada vez más, ¿no? Porque gasta sus recursos en tener un aparato fiscalizador que normalmente no da abasto y no tiene retorno por ello. Entonces, quizás los mismos grandes contaminantes deberían ser aquellos que asuman la carga de demostrar que están en cumplimiento de esta norma de emisión y no descansar una vez más en la fiscalización. Y por último, la incorporación quizás de algo de soft law, o derecho suave, como le dicen, que puede ser público y privado. Acá no estoy hablando solamente de códigos voluntarios, tipo los principios del Ecuador, sino también de lo que se ha denominado las guías postlegislativas, que son aquellos cuerpos normativos que los mismos servicios desarrollan para un mejor actuar, para transparentar también cómo van a actuar y para su planificación, y que de igual forma son vinculantes, porque en el minuto en el que están establecidos y publicados pasan a formar parte de lo que está amparado por el principio de protección de la confianza legítima, porque es el mismo Estado el que te está diciendo yo voy a actuar así. Entonces, por ende, también sería pertinente quizás evaluar la posibilidad de echar mano a estos instrumentos para darle más certeza desde ya a esta norma, que es una norma marco. Ahí está la norma de emisión y me voy a centrar en la segunda, que es la norma que establece la posibilidad de cumplir mediante un mecanismo de reemplazo, que es a través de los certificados de reducción, absorción o excedentes de emisiones de gases de efecto invernadero. O sea, para poder cumplir la norma, podrían utilizarse estos certificados, que son certificados que responden a otros proyectos que en el fondo compensen la emisión. Esto también existe, obviamente, en derecho comparado, sobre todo en la Unión Europea, en California también, con México. Y se enuncia que podría haber algún tipo de mecanismo de mercado asociado a este certificado, de la mano con el mecanismo de mercado que eventualmente está en el artículo 6 del Acuerdo de París, cuyo libro de reglas no pudo ser aprobado en esta COP. Por lo tanto, todavía no sabemos muy bien cómo va a ser. Quizás sería bueno precisar, al menos para que haya un mercado nacional, cómo va a ser este mercado, porque se hace la referencia al libro de reglas del Acuerdo de París, pero lamentablemente en esta COP no pudo ser aprobado esa norma. Entonces, si queremos que sea eficiente, tiene que tener una posibilidad de funcionar incluso nacionalmente, o buscando acuerdos bilaterales, como también los existen. Como les decía, California con México, por ejemplo, tienen un acuerdo que es bilateral, o la Unión Europea con su Emission Trading Scheme, donde participan todos los países. Y este mecanismo de reemplazo dice que debe cumplir con estos requisitos, que deben ser adicionales, la adicionalidad de las emisiones, medibles, verificables, permanentes, y que debe observar los principios de desarrollo sustentable. Y aquí me voy a detener un minuto para señalar que esto es muy importante que quede regulado en profundidad y que haya una posibilidad de accountability, porque estos mecanismos en la experiencia comparada y en la experiencia que existe, que ya van 40 o 50 años de mecanismos de reemplazo, se han prestado para fraudes ambientales, derechamente, o no han funcionado tan bien como deberían haber funcionado en otras ocasiones. Entonces, para que sea exitoso requiere dos elementos. En primer lugar, que se mantenga la integridad ambiental, y en segundo lugar, que haya un incentivo económico. Y por eso es importante desarrollar el mecanismo de mercado, aunque sea para nivel nacional, porque si no es exitoso y los certificados tienen un valor muy bajo, entonces no genera ahí el incentivo para que funcione. Y respecto a la integridad ambiental, puede haber fraude ambiental propiamente tal, como ocurrió con este refrigerante, que es el HFC 23, un refrigerante que se producía mayormente en China y que se estaba produciendo porque al producirlo se emite una cantidad de gases muy alta, pero se estaba produciendo simplemente para poder vender los certificados de reducción. Se inventó una tecnología para poder captarlo y capturarlo en el fondo, y eso servía, bueno, estoy capturando este refrigerante, y luego eso se vendían en el mercado a través del mecanismo de desarrollo limpio, pero resulta que en realidad ese refrigerante no se está usando, no era necesaria su producción. Entonces es importante asegurar esa integridad ambiental. Al igual, otro caso en China, por ejemplo,
que se optó por el mecanismo de desarrollo limpio para el desarrollo de proyectos de gas natural, pero no cumplía con el requisito de la adicionalidad, es decir, no era un proyecto extra que se estaba poniendo en el territorio de China financiado por otros países, sino que cuando ya se estaba ejecutando todas las obras financiadas por este mecanismo, se dieron cuenta que había ya un sistema ferroviario que se había construido 5 años antes para poder trasladar este gas natural. Entonces, claramente no era adicional al proyecto, sino que era un proyecto que ya estaba en cartera del Estado de China hace un tiempo. También se exige que haya permanencia y ahí hay que tener cuidado porque hoy en día, bueno, una de las principales formas de compensar es con la reforestación, pero hoy en día la reforestación no es muy seguro que sea permanente, sobre todo si es que se van a plantar especies que no son bosque nativo. O sea, ¿qué seguridad podemos tener con la situación climática y de agua que estamos enfrentando que un proyecto de reforestación sea permanente? Entonces hay que también asegurarse de que la permanencia sea garantizada y que los proyectos aporten un verdadero valor. Entonces ahí creo que hace falta un poquito más de regulación. Y por último, habla de la observancia o el cumplimiento de los principios de desarrollo sustentable, sin embargo no señala cuáles serían estos ni cómo se va a asegurar esta observancia, y en este sentido ya existen ejemplos de comunidades que han reclamado bastante por los proyectos que se desarrollan como mecanismos de desarrollo limpio en su zona porque no cumplen con los estándares internacionales y los principios de desarrollo sustentable, como el proyecto Alto Maipo, por ejemplo. Ahora, pasando al tema de la adaptación, esta es una lámina que normalmente yo uso en clase y que dice este título, que el cambio climático no es un problema ambiental, y ahí mis alumnos me abuchean un poco, pero es simplemente para que reflexionemos acerca de la cantidad de servicios que están involucrados en el desafío del cambio climático. Uno cree a priori que es algo ambiental, pero en realidad hay solo algunos, como el Ministerio del Interior, que dice relación cada vez que hay un desastre, por ejemplo, defensa, como decía la abogada Pilar Moraga la semana pasada, y obviamente energía, transporte, agricultura, ahí está la Comisión Nacional de Riego, la Dirección de Agua, Senapesca, servicios que no son dependientes del Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, es muy necesario asegurar que haya una efectiva coordinación, sobre todo para el tema de la adaptación. Y para eso, quizás hay que pensar en alguna oficina que esté a otro nivel, que sirva para coordinar a todos los servicios en esta materia, o, como decía la abogada también Pilar Moraga la semana pasada, en abordar los temas por objetivo más que por servicio, no sectorial, pero es necesario asegurar que si es del Ministerio de Medio Ambiente o es otra oficina más bien presidencial, quizá lleve adelante el tema del cambio climático con la suficiente fuerza, que no sea pasado a llevar en el fondo por los otros ministerios, porque en realidad el cambio climático no debería ser algo que defender, o las medidas para adaptarnos al cambio climático no debería ser algo que uno debería pelear, sino que debería estar a la base de todas las decisiones que toman todos los órganos del Estado, no solo a nivel nacional, sino que también regional y local. Entonces, bueno, cuando hablamos de adaptación, a mí me parece que es nuestro principal desafío y se acentúa nuestra vulnerabilidad, se acentúa no solo por la exposición al cambio climático, sino que también porque estamos en un país que ha descansado bastante en el modelo extractivista. Entonces, nuestros recursos naturales han sufrido daño, nuestro ecosistema ha sufrido daño. De hecho, es muy importante distinguir, por ejemplo, entre el concepto de megasequía, escasez hídrica y cambio climático. Son tres temas distintos. No siempre la escasez hídrica responde a una sequía, o sea, que haya menos lluvia, sino que de repente es la gestión del recurso hídrico, y el cambio climático tampoco es el único causante de que haya escasez hídrica. En realidad, la mayor responsabilidad de la escasez hídrica se encuentra en la institucionalidad y gobernanza del agua, y el cambio climático viene a agudizar algunos de estos problemas, pero sin un tratamiento adecuado del agua como un bien de uso público. Es difícil que podamos abordar la escasez hídrica, venga o no venga del cambio climático, sino que sería necesario
una reforma en ese sentido también, ¿no? Y en otras actividades económicas ocurre lo mismo, o sea, la pesca o la salmonicultura también han dañado nuestro ecosistema, entonces no es solo por la mayor concentración de gases en la atmósfera que nos enfrentamos muchas veces a desastres. Montserrat, por favor, ya estamos con el quórum adecuado para iniciar la sesión, vamos a abrirla formalmente. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Perfecto. Continuamos. Muchas gracias. Gracias. Un segundo tema respecto a la adaptación es que hay que hacer presente que, como les decía antes, los órganos internacionales se enfocan mucho más en la mitigación. Por lo tanto, no podemos esperar ni pretender que al alero de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático vayamos a encontrar una gran solución o que la respuesta vaya a estar ahí. Puede ser que aparezcan mecanismos potentes, que aparezcan mecanismos de financiamiento. De hecho, hay algunos, pero la responsabilidad principal es del Estado de Chile para poder abordar nuestros propios problemas, para identificarlos bien en primer lugar y para ser eficientes en prevenirlos. Y por lo mismo, quería hacer presente el carácter preventivo de la adaptación. Hay que tener en cuenta que cada peso que el Estado invierte en adaptarse, es decir, por ejemplo, en fortalecer la infraestructura costera de los servicios sanitarios o la infraestructura portuaria o en una mejor canalización de los recursos hídricos, cada peso que se invierte en eso son pesos que se ahorran después en desastres naturales. Porque las trompas marinas del año pasado en Concepción, por ejemplo, fueron financiados todos los efectos de aquello, obviamente con cargo al erario público, pero esos mismos episodios los vamos a tener una y otra vez, entonces si no preparamos nuestra infraestructura, si no preparamos a las poblaciones adecuadamente, si no reubicamos a las poblaciones que quizás haya que reubicar, luego es igual que ocurre en una casa, el desastre siempre sale más caro, ¿no?, que la prevención. Entonces, hay que tener en cuenta eso también. El instrumento principal acá en adaptación serían los planes sectoriales. No me voy a detener mucho en ello porque ya fue analizado la semana pasada. Sin embargo, también me llama la atención que no haya un link hacia el presupuesto de estos planes sectoriales y, por otro lado, que se sigan tratando como planes sectoriales cuando creo que sería pertinente acá una mayor integración para que se puedan abordar por todos los ministerios este problema, ¿no? Y quería plantearles un ejemplo de otro tipo de norma que quizás ilustre un poco a qué me refiero. Por ejemplo, en el estado de Fiji, el año antepasado, en la COP24, se anunciaron un mecanismo regulatorio bien novedoso que son las guías para la reubicación planeada de la población, porque reconocen que tienen la necesidad de reubicar a parte de su población, dado los impactos del cambio climático, y así lo fueron desarrollando. Y creo que es algo que para nuestro país hace mucho sentido, porque nosotros tenemos un territorio que es muy diverso, con distintas necesidades, donde los impactos del cambio climático en algunos casos son catastróficos y en otros casos son oportunidades. Por ejemplo, en la región de la Araucanía se empezó la producción de vino, que es una actividad que tiene mucho valor, más allá de una economía extractivista en el fondo, y sería interesante poder detectar también estas oportunidades y ver cómo facilitamos el traslado de la población, que hoy en día está de alguna forma atrapada en sus propias actividades económicas que ya no pueden desarrollar, como aquellos campesinos, por ejemplo, que se están suicidando o eco-suicidando, como se le ha llamado, por la falta de agua, y podría facilitarse ese traslado de población, ¿no? Entonces, también dejo ahí esa norma como inspiración. Y, bueno, y por último, a cómo está hoy en día regulada o propuesta la adaptación, el énfasis se ve que es más hacia políticas y planes, pero está un poco, siento yo que está un poco cojo en la verificabilidad de estas metas que quizás los propios sectores se puedan plantear y la accountability o la rendición de cuentas por su cumplimiento también a las comunidades donde se van a ejecutar estos proyectos. Hay que tener en consideración que la adaptación es un tema sensible, directamente vinculado con el territorio y la ciudadanía debería participar tanto en su formulación como después en la rendición de cuentas. El cuarto punto sería el derecho a la participación ciudadana y aquí quería aclarar que hay
hay unos conceptos que son distintos. El acceso a la información pública, la consulta ciudadana, la participación ciudadana y el acceso a la justicia ambiental son 4 temas distintos, en realidad, que ocasionalmente se tienden a confundir a nivel del Ejecutivo. Y ocurre sobre todo la confusión entre los 3 primeros. A veces los periodos de participación ciudadana son en realidad periodos de consulta, como ocurrió en la misma tramitación del anteproyecto de ley, de este mismo proyecto de ley, porque las observaciones, si bien se podían efectuar, no sabemos bien qué ocurrió como con cada una de ellas, sin perjuicio de que sí, yo valoro el esfuerzo de incorporar varias de las observaciones. Simplemente el procedimiento no está desarrollado apropiadamente para tener el carácter de participación y es más bien una consulta. Igual que los talleres anticipados, que fueron antes de la formulación del anteproyecto, de los cuales se dio cuenta la semana pasada. Esos talleres anticipados cumplían en realidad con el acceso a la información pública, de transparentar que se estaba haciendo esto, pero no fueron periodos de participación ciudadana ni mucho menos, porque lo que se planteó ahí eran exposiciones y luego algunas conversaciones, pero no había una participación ciudadana propiamente tal. Entonces, me parece que en este proyecto de ley la participación ciudadana, como está regulada, tiene el carácter de consulta y sería necesario, sobre todo en algunos instrumentos como los que, en algunos instrumentos como los planes de adaptación, por ejemplo, o los mecanismos de reemplazo, sería importante tener también esa participación de las comunidades que van a estar más directamente afectadas. Y traigo acá el informe de Legal Response International, el cual está acompañado, que fue formulado, yo trabajé con ellos cuando estuve en Londres y les pedí que hicieran, ellos son especialistas en asesorar a los estados en sus negociaciones climáticas. Entonces les pedí que hicieran un estudio del anteproyecto, todavía no han hecho el estudio del proyecto como está ahora, pero como esta norma no cambió en lo sustantivo, en el fondo dicen cómo se garantiza aquí la participación ciudadana y hacen la pregunta de, bueno, si Chile ratificara el acuerdo de Escazú, entonces quizás no sería necesario desarrollarlo, pero si no lo ratifica, entonces sí es necesario desarrollarlo. Y lo hacen presente y no está adecuadamente desarrollado tampoco. Entonces, por eso también tengo aquí un extracto de las conclusiones de esta minuta jurídica, por qué Chile debe firmar el acuerdo de Escazú, y un análisis jurídico de Constance Nalegach y Valentina Durán, que son personas que ustedes deben conocer, académicas destacadas, y en el fondo que se hacen cargo del discurso del gobierno para no firmar el acuerdo de Escazú, dentro del cual encontramos que Chile cumple con los estándares. Este proyecto de ley no cumple con el estándar, pero además no hay tampoco una ley de participación ciudadana ambiental genérica que establezca efectivamente los derechos a la información, a la consulta, a la participación y, por cierto, a la justicia ambiental. Ahí en las conclusiones los estudios internacionales resaltan que Chile tiene carencia respecto a su democracia ambiental. Entonces, si no es suficiente como está en el proyecto de ley y si no se ratifica el acuerdo de Escazú, tendría que incorporarse. Si vemos la misma tramitación de este proyecto de ley como referente, por ejemplo, no hubo una consulta indígena, a pesar de que el convenio 169 de la OIT establece que sería necesario cuando hay una ley que dice relación con los pueblos indígenas y, por cierto, una ley marco de cambio climático tiene ese carácter. Por otro lado, las observaciones, por ejemplo, durante el periodo de participación ciudadana, daba igual si hay una organización social atrás, una universidad o un ciudadano de a pie, en el fondo, individual. Por lo tanto, tampoco propende a generar un tejido social ambiental potente, en realidad, sino que no colabora con eso, ¿no? No había el procedimiento de seguimiento de observaciones y en este proyecto de ley existe el derecho de acceso a la justicia ambiental solamente respecto a los decretos para el cumplimiento de las normas de emisión. Es el único caso en la ley en el cual la ley dice se podrá ir al tribunal ambiental, etcétera, pero para todos los otros instrumentos de gestión que plantea no está consagrando este derecho. Debería consagrarse, sobre todo para la modificación de estos decretos, por ejemplo, o para los instrumentos de adaptación. Luego, estoy terminando ya, estos son los últimos 2 comentarios. Respecto a la institucionalidad, solamente voy a hablar del Consejo de Ministros. El proyecto de ley para los diversos instrumentos de gestión
exige el pronunciamiento, ese es el término que usa, el pronunciamiento. Entonces, asumimos que por pronunciamiento se refiere como al visto bueno, al igual como está funcionando hoy en día el Consejo de Ministros, por ejemplo, cuando se tramitan los proyectos en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Si eso es así, deberíamos mirar un poco cómo funciona hoy en día el Consejo y qué rol tiene. Y creo que es, en la academia, por lo menos en la sociedad civil, es bastante consensuada la opinión de que el Consejo lo que hace es poner trabas o limitar el impacto ambiental que podrían tener, o el beneficio ambiental que podrían tener los proyectos o la normativa. Me queda la duda si sería necesario para los planes sectoriales de mitigación que se citara el Consejo, ya que son sectoriales y cada uno fija sus normas de emisión, no lo sé. Para los planes de adaptación, creo que el Consejo y sus integrantes no son suficientes, a pesar de que se incorporó educación y otro ministerio más, ciencia. Muchas gracias, ministra. Pero creo que sería importante que los planes de adaptación, quizás no pasando por el Consejo, sino que pasaran por otro tipo de institucionalidad que fuera más global, porque requiere mayor transversalidad que la que tiene el Consejo hoy en día. Y me parece que acá hay una posible inconstitucionalidad vigente del Consejo y que podría analizarse también para esta tramitación del proyecto de ley, porque el Consejo hoy en día funciona como un intermediario entre el Ministro de Medio Ambiente y el Presidente. O sea, el Ministro de Medio Ambiente es el único que no puede firmar su propia regulación y que requiere un acuerdo de otros ministros que, como señalaba antes, en los hechos normalmente ponen trabas al trabajo del Ministerio de Medio Ambiente. Y la Constitución señala en el artículo 33, define a los ministros de Estado como colaboradores directos e inmediatos del Presidente de la República en el Gobierno y administración del Estado. Tener un órgano entre medio lo hace un poquito menos directo, ¿no? Entonces, me parece que ya hoy en día se podría alegarse esta inconstitucionalidad con el funcionamiento actual del Consejo, pero ya que esta ley está en tramitación, creo que sería bueno revisar esa figura, porque en realidad no admite mucho. Es extraño que un ministro no pueda, junto con el presidente, sacar sus propias normas sectoriales. Por lo menos dice un poco de cuál era la intención o dónde se va a poner el énfasis en las políticas públicas, ¿no? Y se limita un poco el trabajo ahí de medio ambiente, que es un trabajo que creo que todos queremos fortalecer. Y por último, un comentario a este instrumento que son los planes estratégicos de recursos hídricos en cuencas, que es para abordar la escasez hídrica, ¿no? Y tiene por objeto este instrumento identificar la oferta y demanda actual del agua superficial y subterránea, establecer el balance hídrico, diagnosticar el estado de información sobre la cantidad, calidad, infraestructura e instituciones que intervienen en el recurso hídrico y proponer algún conjunto de acciones para enfrentar efectos adversos. Esta información a mí me parece que ya está disponible. Creo que elaborar este diagnóstico, si bien es importante que desde los territorios se incorpore, se actualice la información, se vaya levantando aquella información que todavía no existe, información tenemos suficiente para saber cómo estamos en relación a la escasez hídrica. Hay un informe del Banco Mundial que probablemente fue financiado a través de un proyecto RAS, es decir, un proyecto financiado por el Gobierno, en su momento, el año 2013, que identifica 102 funciones relativas a la gestión pública de los recursos hídricos y 43 actores institucionales de distinto tipo y característica. Además, identifica falencias y problemas en atribuciones, coordinación, además del financiamiento, lo que ha redundado en dificultades en el ejercicio de autoridad en la materia. O sea, tenemos un diagnóstico institucional potente del año 2013, que además en el último tiempo, con el estudio de la reforma al Código de Agua, ha sido profundizado. Tenemos otro tipo de fuentes con información desde la sociedad civil, por ejemplo, el Movimiento de la Agua y Tierra, Modatima, la Fundación Amulén también tiene sus informes acerca del estado del agua potable rural en Chile. Las universidades, como la propia Casa de Estudio que represento, tiene un estudio de adaptación en la zona metropolitana de Valparaíso, donde tiene bien individualizado esto. Y también hay estudios sectoriales. La Superintendencia de Servicios Sanitarios tiene un plan de adaptación al cambio climático, donde establece este diagnóstico con mucha claridad de cuáles son las necesidades del sector sanitario para poder abordar la escasez hídrica. Recordando, bueno, o haciendo presente que, por ejemplo, hoy en día
Hay zonas urbanas que tienen escasez hídrica pero que no lo saben porque abren la llave y hay agua, pero en realidad los estanques de esas sanitarias están siendo llenados con camiones de aljibe. Entonces esa es una escasez hídrica dramática porque es oculta y es altamente peligrosa. Pero como el incentivo está en no perder la concesión, y la concesión se perdería toda vez que se suspendiera el servicio, entonces es más conveniente llenar con camiones de aljibe o comprar derechos de agua a los agricultores de la zona y así solventar este problema. Entonces hay un incentivo un poco perverso para la gestión de los recursos hídricos. Entonces lo que quiero decir es que información hay suficiente, pero que en realidad obviamente se puede profundizar y se valora que esto se haga desde la gestión local. Sin embargo, lo más urgente es una reforma al Código de Agua y el artículo 19, número 24 de la Constitución para poder asegurar que el Estado pueda, una vez identificada la demanda de agua, pueda acceder a esta oferta de agua. Porque si seguimos con los derechos de agua como están, es difícil que pueda acceder a esta oferta. Y bueno, esos eran los temas de la presentación que planteé en la segunda lámina. Por lo tanto, ahora rindo cuentas con algunas conclusiones. La primera conclusión respecto al contexto general es que hay una necesidad de profundizar la orientación del proyecto de ley marco de cambio climático con un énfasis en la realidad nacional y las circunstancias nacionales, tomando en consideración que ya no estamos bajo el protocolo de Kioto, al cual Chile además no estaba obligado, con unos planes de mitigación, que no somos los más grandes mitigadores y que la comunidad internacional en realidad quizás no nos va a aportar mucho en materia de adaptación y que es para eso lo que tenemos que realmente prepararnos. Por lo tanto, también mirar otras normas que sean más ambiciosas en la adaptación que en la mitigación, que es nuestra realidad. Luego, respecto a la mitigación, creo que se debería regular mejor los certificados de reducción, absorción o excedentes de emisiones de gases de efecto invernadero para asegurar que se cumpla con los mismos requisitos que la ley establece para ello, es decir, su permanencia, adicionalidad, integridad ambiental, la observancia de los principios de desarrollo sustentable, etcétera. Respecto a la adaptación y al concepto de pérdidas y daños, que no está regulado, no está reconocido, sería necesaria una mejor regulación, más creativa quizás, más urgente, que tenga ese carácter más vinculante y no tan orientada hacia las políticas y planes, y menos sectorial también. Y por último, que se reconozca que existen pérdidas y daños, y eso es algo que no mencioné antes, porque las pérdidas y daños son aquellos daños que están más allá de cualquier posibilidad de adaptación, y en Chile ya tenemos de esos pérdidas y daños. O sea, el año 2014 ya se registraron los primeros migrantes por cambio climático, que es una de las afectaciones más altas que puede tener una persona como consecuencia de este fenómeno, y así hay muchos casos a partir de la escasez hídrica sobre todo, ¿no? Y por ende, el concepto de pérdidas y daños, como reconoce que ya no hay nada que adaptar, también reconoce que esas personas tendrían eventualmente un acceso a la justicia ambiental o una compensación cuando se desarrollen los mecanismos para tal, incluso a nivel internacional, como ha ocurrido, por ejemplo, en el clásico caso de un campesino de Perú que demandó al Estado de Alemania en Alemania porque Alemania no cumplió con su cuota y eso trajo un perjuicio en sus propios campos en Perú y ahí obtuvo una compensación. Entonces, no nos cerremos la puerta, somos un país vulnerable y un país que ha sufrido, no tenemos que pensar que no podemos recurrir a la comunidad internacional para ejercer nuestros derechos como país no desarrollado o menos desarrollado, dentro de los cuales están acceder a ciertas compensaciones y mecanismos de finanzas. O sea, no somos Noruega todavía. Y respecto al derecho de la participación ciudadana, este no se encuentra propiamente reconocido ni resguardado en el proyecto de ley, sino que está más bien como consulta ciudadana y por ende sería necesario o bien que se ratifique el acuerdo de Escazú o que se regule apropiadamente. Respecto a la institucionalidad, dejo planteado la eventual inconstitucionalidad del Consejo de Ministros y la necesidad de quizás integrar todos estos ministerios, porque es valioso la transversalidad, pero integrar a todos los ministerios y de una forma que sea más democrática. Y, en sexto lugar, el tema de la escasez hídrica requiere más urgentemente una reforma al sistema de los derechos de agua consagrado en el Código de Agua y protegido por el 19, número 24 de la Constitución, que un levantamiento, un diagnóstico de información sobre el cual yo creo que ya hay suficiente para empezar a actuar. Eso sería, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias a la abogada Montserrat Madariaga. ¿Alguna consulta o pasamos a las presentaciones? Senadora Allende.
En primer lugar, agradecer la presentación que nos hace la abogada. Bueno, estamos muy de acuerdo con lo del Tratado de Escazú y me alegro mucho que ya es la segunda invitada, que expositora, digamos, que plantea lo mismo. Yo sé que el Gobierno ha sido refractario, pero creo que es un profundo error y espero que alguna vez tengamos la posibilidad de modificarlo. Pero la consulta decía, ¿por qué un mecanismo de mercado para bajar emisiones más que limitarlas por la ley? Eso es por un lado. Y por otro lado, sobre la fiscalización ciudadana, yo no sé si tiene ejemplos, bueno, dio el caso de Perú, pero no sé si hay más ejemplos recurrentes que nos muestren que efectivamente funciona una fiscalización ciudadana más en vez de una estatal o en paralelo, no sé. ¿Y qué experiencia internacional hay sobre eso? Y no sé eventualmente incluso si existe estos modelos como de fiscalización privada, que puede ser ciudadana, pero igual es privada. Y otra pregunta sería cómo se integra esto, el sistema del SVAP, o sea, de la biodiversidad y áreas protegidas, en la coordinación, adaptación, mitigación, en fin, con los demás entes del Estado relacionados con el cambio climático. Montserrat. Ahí sí. Sí, Montserrat. O prefiero, hago los comentarios, así sí. cerramos, porque tenemos dos presentaciones más. Sí, yo le quería hacer una consulta sumándome a lo que ha señalado la senadora Allende, pero usted insistió en varias oportunidades a raíz de la presentación de la Ley de Cambio Climático en la necesidad de mayor transversalidad, que no es un tema ambiental. Y yo coincido con esa visión. Y ahí lo he planteado en otras oportunidades, quizás el Ejecutivo también podría responder en ese sentido. Nosotros, ya servicios y ministerios ya tienen ejecución de políticas públicas, de programas. Hay instrumentos de gestión pública, como los programas de mejoramiento de la gestión, donde Hacienda tiene un rol que cumplir. Yo no sé qué opinión tiene Hacienda hoy día, pero efectivamente esos instrumentos existen. Por ejemplo, el PMG de género, que fue el instrumento que obligó en definitiva a que el INDAP, a que obras públicas miraran con enfoque de género sus políticas públicas. Y eso fue posible. Salud, el auge, por ejemplo, siempre todos pensábamos que eran enfermedades y se incorpora el enfoque de género en la medida que la analgesia en el parto. No eran solo patologías, eran problemáticas de salud que afectaban a una población u otra. Y ahí, si ven viable, no digo que tenga que ser este instrumento, pero no necesitamos solo la ley de cambio climático para actuar a nivel de servicios y ministerios. Y yo creo que existe un vacío en el Estado en Chile hoy día, porque una variable tan importante como cambio climático no está ocupando su lugar en instrumentos de gestión donde otras variables sí están, seguridad pública, género. Entonces, porque obliga, mi experiencia, trabajé en varios ministerios, es que obliga a repensar las políticas públicas y también tiene perspectiva en el territorio, a pensarla desde los territorios. ¿Y cuál es el problema? Porque también quiero ser honesta, los PMG quizás no han sido exitosos no porque la visión del instrumento no sea buena, sino porque los indicadores, como hay un incentivo económico a los funcionarios, los indicadores son muy débiles. Entonces, a veces, no recuerdo, en el Ministerio de Obras Públicas, uno de nuestros indicadores era aparecer en prensa 2 veces al año. Entonces, era imposible no perder. Cuando dije esto es impensable. Entonces, creo que ahí hay un ejercicio que paralelo a esto, porque esta ley es urgente, y coincido también en el tema de la mitigación, de la adaptación. En mitigación creemos que tampoco somos países emisores, pero creo que aquí hay compromisos más claros. Y por eso digo, infraestructura resiliente, yo miro al MOP y miro a la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Entonces, no es solo infraestructura a nivel de embalses, es mucho más amplio. Entonces, ¿cómo todos los servicios públicos se van a comprometer con esto? Eso yo lo veo como, no sé, ahí quería conocer las opiniones tanto de la ministra como de la abogada, y sumándome obviamente al tema de Escazú, yo creo que sería un buen avance en esta materia, pero eso ya es un tema que lo hemos conversado en varias ocasiones con el gobierno y espero que algún día cambie también esa posición, pero el gran tema sí es la adaptación paralelo, porque la ley marco, el riesgo que tiene es que sea tan general que finalmente no tengamos cómo operacionalizar un desafío tan importante como el cambio climático. Muchas gracias. Abogada. Gracias, presidenta.
Bueno, la primera pregunta era respecto a las normas de emisión y los mecanismos de mercado y por qué sería mejor un mecanismo de mercado. La verdad es que no sé si sería mejor, pero es lo que se está planteando en el proyecto de ley, ¿no? Ahora, los mecanismos de mercado normalmente funcionan bien cuando se garantizan esos dos requisitos, es decir, de que sean económicamente exitosos y que se garantice su integridad ambiental, porque en el fondo se incentiva la participación y se deja un poco de descansar solamente en la fiscalización. Acá la fiscalización de las normas de emisión estaría en la Superintendencia del Medio Ambiente, que sabemos que hoy en día no es capaz de... La fiscalización siempre es aleatoria, ¿no? O sea, no es posible asegurar un sistema o el cumplimiento de las normas con la fiscalización. Entonces, me parece que el mecanismo de mercado en sí es valioso, pero tenemos que tomar con mucho cuidado estos proyectos de reemplazo y regularlos apropiadamente. Existe diversa literatura, hay un estudio, de hecho, que se llama, está en inglés, pero son lecciones aprendidas de 30 años de manejo de la crisis climática con el mecanismo de mercado y que analiza los 7 casos que existen hoy en día, que están vigentes, cuáles fracasaron y por qué fracasaron. Cuáles fracasaron económicamente, como los bonos de carbono de la Unión Europea, por ejemplo, que económicamente fracasaron porque estaban por el suelo, y cuáles fracasaron ambientalmente. Entonces, mirar eso y regularlo bien, pero a mí me parece que, mi opinión al menos, es que el Estado de Chile ya tiene demasiado descanso en la fiscalización, que eso es muy caro para el Estado, sobre todo porque las actividades que son de servicio público en nuestro Estado actual, como está configurado actualmente, se desarrollan muchas veces por privado. Entonces, el privado tiene el negocio de la gestión de un servicio público, como es el sector sanitario, por ejemplo, tiene ese ingreso, el Estado no percibe ese ingreso, sino que además tiene que constituir un cuerpo para regular y fiscalizar a estos privados que están haciendo una prestación que es de servicio público y que originalmente es un deber del Estado. Entonces, ese modelo que se replica en la mayoría de los servicios públicos, incluso en salud y educación, ya no admite más carga en realidad. Ya nuestro Estado no tiene suficiente retorno como para poder seguir fiscalizando y aumentando la fiscalización. Por lo tanto, a mí me parece que como ir a estos otros mecanismos es provechoso para el país, sin embargo, tiene que hacerse de una manera responsable. La segunda pregunta era respecto a la fiscalización por privado. Y ahí no es realmente una fiscalización por privado lo que estaba yo mencionando, sino que es el tema de la New Governance, donde el sector privado que ejerce estas mismas actividades, por ejemplo, en el caso de los químicos, o sea, aquel que quiere vender un químico, es el que tiene que asegurarse que ese químico sea seguro y presentar las pruebas pertinentes. Va a una auditoría, además, por un ente que financia él mismo, y luego presenta todos esos expedientes a la agencia que, como les comentaba, está, bueno, les dije dónde estaba, tiene solo 500 funcionarios y está en Helsinki, en Finlandia. Entonces, no es una agencia que ande fiscalizando en la calle o en terreno precisamente, sino que fiscaliza a partir de lo que le entregan los mismos participantes del sistema. Y a eso me refería, o sea, que haya una carga también de generar su propia evidencia de que la actividad que estoy realizando cumple con la normativa. Y no esperar que el funcionario, que por ejemplo, no sé, la Superintendencia de Servicios Sanitarios en la región de la 10ª región, donde fue el tema de Osorno, creo que tiene 2 camionetas para fiscalizar. Entonces, si el modelo está diseñado en la fiscalización y hay 2 camionetas para fiscalizar, y tampoco hay presupuesto en realidad para seguir subvencionando el servicio público que es gestionado por privado en realidad, porque eso es lo que ocurre con este modelo, ¿no? Que subvencionamos la gestión de servicio público por privado y el costo del ciudadano o el costo tributario se va en tratar de fiscalizar cuando en realidad es difícil hacerlo. Luego, respecto al servicio de la biodiversidad, bueno, me imagino, esto tiene mucha incidencia, pero me imagino que va a estar canalizado a través del Ministerio de Medio Ambiente y en ese sentido creo que es mejor que la ministra comente al respecto, ¿no? Y respecto a la transversalidad, esto de que el cambio climático no es un tema ambiental, sí, precisamente sería muy necesario que el Estado en su conjunto, y ya ni siquiera hablando solamente del Ejecutivo, o sea,
ni el nivel central, no solamente un órgano interministerial. Acá el desafío es tan grande que se necesita incorporar a todos los sectores de la sociedad, a todos los poderes del Estado y a la administración, sobre todo en los territorios. Y ahí sería muy importante que esta norma de alguna forma estableciera quizás algunas potestades concretas, atribuciones concretas para los gobiernos locales, para los gobiernos regionales, que las establece de cierta forma, pero menos programáticas y más en la ejecución de los proyectos con un presupuesto también que garantice que lo puedan hacer. Entonces, esa sería como para no sentir que en el fondo se nos va la norma en el aire, como decía la senadora Órdenes, que está como que quede muy genérica. Esa sería una alternativa y muchas otras que permitan a la administración local, por ejemplo, o regional, llevar a cabo proyectos y que sean estos financiados adecuadamente. Gracias. Muchas gracias. Ministra, por favor. Muchas gracias por su intermedio, Presidenta. Agradecer por la presentación. Yo creo que es muy útil y voy a tomarme de esta frase que yo creo que simboliza muy bien que el cambio climático no es un tema del Ministerio del Medio Ambiente. Es un tema, verdad, que nos debe involucrar a todos porque afecta a nuestra casa común. Y estamos ante una crisis climática y por eso tenemos que hacernos cargo de esto y el Estado lo que tiene que hacer es coordinar, tener la facultad y establecer las obligaciones de todos los distintos agentes para tomar las medidas. Y por eso se establece una ley marco. Yo creo que ese es el primer objeto, porque hoy día actualmente el Estado no tiene las facultades y los distintos órganos del Estado no tienen ni las facultades atribuidas por ley, ni tampoco responsabilidades claras sobre cada uno de los temas. Y por eso la urgencia de aprobar la ley. Y para hacernos cargo de cada una de las temáticas que se han planteado. Yo traje una presentación que quiero usar como base y sobre las cuales podemos ir abordando temas tan importantes como el PMG, que al igual aquí, Presidenta, que usted a mí como exministra del CERNAM, yo creo que la herramienta más útil que a mí me tocó operar y más efectiva para introducir en los distintos órganos del Estado, algunos de los cuales muy alejados de la temática de género, fue el PMG. Y entendiendo las dificultades y que hay diversos PMG, etcétera, es una herramienta que logra instaurar medidas concretas a través de los distintos actores del Estado de manera obligatoria. Y esta ley marco de cambio climático hace un poco lo mismo que el PMG al estar estableciendo estas medidas obligatorias a los propios ministerios y entre los cuales establece también la obligación del Ministerio de Hacienda de establecer herramientas para alcanzar los objetivos. Y una de las herramientas que Hacienda pudiese ocupar sería, por ejemplo, el PMG. Entonces, por eso es tan importante y si tenemos la presentación, el control... no sé, se puede utilizar. Adelante, ministra. Bueno, en relación a el rol de los órganos de la administración del Estado, que hemos hablado, ¿verdad?, de cómo este proyecto de ley hacer una ley marco. Yo creo que eso, perdón, voy a partir. No, esta no es la presentación. La presentación, Andrea. No es la que si la podemos... Claro, tiene un error. Por eso sí podemos poner esta que es la que tiene... Claro. Es otra. ¿La tenía en tu computador? Está en el computador. A ver, si es la misma porque... Ahí está. Ya. Entonces, el objetivo general de la ley es establecer este marco, ¿verdad?, institucional que nos permite asignar facultad, responsabilidad y a su vez establecer principios. Yo creo que esto es muy importante en esta ley, que establece una serie de principios que deben garantizar la aplicación de esta ley en todos los distintos órganos, tanto a nivel horizontal, ¿verdad?, del Estado, desde el gobierno central hasta los
gobiernos regionales y locales y también de manera transversal en los distintos ministerios. Y entregar estas facultades con estos principios y establecer esta responsabilidad es lo que nos permite transitar, porque es una evolución, ¿verdad?, hacia un desarrollo bajo en emisiones y resiliente al clima, para que permita reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia al cambio climático. Y aquí yo creo, y me parece muy interesante el punto establecido por Montserrat, porque una de las dificultades que tuvimos en esta ley, así como es muy claro, y la ciencia además nos pone una meta muy importante a nivel global de cuándo se deben limitar las emisiones y tener un presupuesto que sea lo que permita limitar el incremento de la temperatura a 1,5 grados Celsius o los niveles preindustriales, no hay una meta de adaptación. Entonces, es muy difícil establecer una meta de adaptación, una meta general de adaptación, porque la adaptación es muy local. O sea, evidentemente es muy distinta a la adaptación que tiene que tener una zona costera con una zona precordillerana y en una región del norte con una región del sur y en el ámbito de desarrollo económico. Ponían el ejemplo, por ejemplo, en Temuco, cómo se puede desarrollar industrias que antes no eran factibles, con lo que puede pasar en otra región. Entonces, uno no puede poner una sola gran meta en adaptación, sino que tiene que establecer, ¿verdad?, localmente según las problemáticas y la realidad que enfrenta cada una de las regiones y zonas. Entonces, para establecer este rol y asignar responsabilidades a cada órgano, pero a su vez asumir la transversalidad, que tenga que ser coordinado y que tenga que tener un sentido para dirigirnos a una meta, es que la Ley Marco de Cambio Climático establece, ¿verdad?, como un problema abordar de manera transversal a todos los órganos de la Administración del Estado la obligación, y le establece la facultad en el artículo 21 de la ley, le dice que todos los órganos del Estado deben considerar la variable climática en sus instrumentos según la estrategia climática de largo plazo. Y como la estrategia climática a largo plazo es vinculante, por lo tanto, todos los órganos del Estado quedan vinculados a eso. Pero a su vez establece responsabilidades específicas de quién tiene que liderar ciertas áreas, porque una cosa es que todos tengan que tener instrumentos, pero quién es el que tiene una responsabilidad específica en determinadas temáticas, lo va estableciendo a través de planes sectoriales de mitigación y de adaptación que son obligatorios para los sectores que son más afectados. Evidentemente, quienes tienen la obligación y la responsabilidad de hacer los planes de mitigación son aquellos sectores que emiten más. Aquellos sectores que tienen la obligación de hacer planes de adaptación son aquellos sectores más vulnerables. Pero todos los órganos del Estado tienen la obligación de enfocarse para enfrentar el cambio climático a través de todos esos instrumentos, como lo establece el artículo 21, ¿verdad?, a través de la estrategia climática de largo plazo. Ahora, ¿por qué se determinó que ciertos sectores, ¿verdad?, debieran hacer esos planes específicos de adaptación y mitigación? Por una medida de costo-eficiencia, en el sentido que son los que emiten más. En el caso, por ejemplo, de emisiones, son 7 ministerios que tienen que hacer planes específicos para los sectores, que además tienen que estar, y ellos actúan como ente coordinador con los otros sectores, pero ellos son los responsables del plan. Energía, eso lo entiende, pero no tenía mucho sentido por un criterio de costo-eficiencia que el Ministerio del Deporte o la SECPRES o la CGGOV hiciera un plan de mitigación, porque no tienen una incidencia muy fuerte, por ejemplo, en mitigación. Al revés, hay otros que tienen que hacer, son 11 en adaptación, porque tiene una incidencia muy importante en temas de adaptación, como defensa, porque tiene todo el borde costero, tiene una serie de obras públicas para estructura resiliente al clima, infraestructura, etcétera. Entonces, por eso se debe aplicar, ¿verdad? Y eso implica que están todos los órganos del Estado con la obligación de establecer en sus instrumentos temáticas de relación al cambio climático. Sin embargo, la ley establece responsabilidad específica para los planes de adaptación y mitigación, aquellos que tienen mayor incidencia en ello. Gracias, ministra. Senadora Allende. Pequeña interrupción, o sea, dos cosas o tres observaciones. Primero, yo estoy de acuerdo de que obviamente tiene que haber una participación del Ministerio Sectorial y dentro, o sea, la transversalidad de todos, sí, pero dentro de eso los que tienen más efecto o los que tienen, digamos, más consecuencias en sus políticas sobre el tema medioambiental y cambio climático. Pero la pregunta es por qué lo hacen libremente y qué grado de control tiene el Ministerio de Medio Ambiente. Y eso lo uno a la otra observación. Si bien es cierto, la ministra dice esto es una ley marco porque es demasiado importante, es muy amplia,
es para el conjunto de la sociedad y del país, pero tiene que haber un ministerio que coordina y que evidentemente tiene aquí la palabra y es el Ministerio de Medio Ambiente. No puede ser de otra manera. Entonces, quiero que eso sea claro. Y finalmente, algo que voy a unir a la ministra con la exposición que nos hizo la abogada, muy breve, que es lo siguiente. Dentro ya es la segunda oportunidad en que coinciden dos expositoras en que plantean que obviamente cambio climático, ciclo de sequía, menos lluvia, etcétera, etcétera. Sin embargo, apuntan al modelo de gestión actual del recurso hídrico. Y ambas coinciden en la urgente y necesaria modificación del Código de Agua. Y no solo del Código de Agua, sino que incluso del artículo 19, numeral 24, donde está la, llamémoslo así, privatización de los derechos de aprovechamiento de agua, que es la esencia del modelo que tenemos, que es un modelo de mercado, comillas, pero que claramente, a mi juicio y el de muchos de nosotros, no funciona. Y si funcionara bien, no tendríamos exactamente lo que se ha dicho y que coincide tremendamente. Yo creo que la ministra lo vea también porque estaba dentro de su presentación. O sea, la información existe. Y se está, por último, terminando el último estudio supuestamente sobre cuencas que está actualizándose, porque el otro efectivamente ya tiene unos años. Pero la información existe, o en una medida importante. Pero el tema de fondo no es solamente la falta de información, sino que es la mirada de la gestión que se debe tener sobre el recurso hídrico. Entonces, hay problemas. Voy a dar un ejemplo, ministra, para que usted vea, en el siguiente sentido. En la Comisión de Recursos Hídricos, el ministro de Agricultura dice, en un contexto de exposición más general, viendo justamente esto, que hay menos lluvia, menos nieve, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso esta situación bastante de estrés que está viviendo, sobre todo la región Valparaíso, digamos desde la región de Atacama hacia el sur, por lo menos hasta el Maule. Muy bien, entonces dice, por ejemplo, una de las medidas concretas es tecnificar el riego para la agricultura. Muy bien, para ahorrar agua. Pero acto seguido agrega, y con eso entonces poder ampliar las plantaciones. Entonces, no hay una mirada, de repente decir, un momento, ministro, no es que yo esté en contra del desarrollo de la agricultura, pero la pregunta es, ¿dónde está el balance? ¿Dónde está el equilibrio? ¿Dónde está la mirada justamente más integral? Porque si usted me va a decir que vamos a gastar X millones subvencionando para que haya riego tecnificado, pero la razón última va a ser seguir ampliando las plantaciones, que estamos deforestando cerros completos, estamos haciendo monocultivos de uso intensivo de agua, no me da la respuesta. Entonces, yo siento que en el gobierno, y es curiosa la coincidencia, no curiosa, pero es clara la coincidencia de las académicas, aquí es el modelo de gestión. Entonces, tiene que haber una claridad del gobierno que está pensando en términos del modelo de gestión, porque si no, todas estas medidas son parches. Entonces, tecnificamos más, aunque yo creo que erróneamente, ¿para qué? Como ya lo expliqué, por otro lado dicen embalses, por otro lado dicen... Entonces, todos son como una serie de cosas dispersas porque no van al meollo. Y el meollo que uno se pregunta es cuál es el modelo de gestión que queremos tener en relación al recurso hídrico. ¿En qué momento hacemos el balance equilibrado que nos diga, usando potestades, facultades que hoy día existen? Me estoy escapando de tanto de medio ambiente, pero medio ambiente tiene algo que decir, ministra, porque las potestades existen. Existen para intervenir en caso de escasez hídrica, un río como el caso del río Aconcagua, que se puede hacer con mucha más voluntad y de mejor manera, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta es, si no se hace más, es porque siempre estamos de alguna manera diciendo, vamos a corregir los excesos en el borde de este modelo, pero nunca se va al centro del modelo. Entonces, la pregunta es cómo se combina eso con su ley marco el cambio climático. Gracias, senadora Allende. Sumar a eso, ministra, ¿por qué se sigue considerando el Consejo de Ministros en la ley marco de cambio climático? Porque a nosotros ya nos hace ruido como existe hoy día y efectivamente le quita potestad a un ministerio, porque aparece al final del día mediatizado, incluso decisiones que no son exclusivas del ministerio, pero son decisiones por una instancia que yo creo también puede condicionar el objetivo de la ley. Gracias. Ahí estuvimos. Sí. No, yo agradezco la pregunta porque formo parte del ministerio y lo sufro en carne propia, así que sé las dificultades que tiene y también las
ventajas que tiene y por eso hoy día la legislación chilena lo tiene contemplado. Entonces, a pesar que como ministra de Medio Ambiente a uno le gustaría no tener que preguntarle a nadie para poder hacer las distintas temáticas y poder directamente hacer una cantidad de temáticas, la ley hoy día tiene estipulado que las distintas medidas, no solamente del Ministerio del Medio Ambiente, sino que de los otros ministerios que forman parte y que tienen una incidencia en el medio ambiente, sean aprobadas por este Consejo de Ministros de la Sustentabilidad. Y lo que tiene por objetivo y lo que persigue la ley actualmente en vigencia en relación a eso es que justamente se hagan políticas que tengan una mirada transversal, porque si no, no conversan. Lo que la señalaba la senadora Allende es claramente el otro problema que tenemos, cuando las políticas no están hechas de manera unilateral por determinado sector, llámese agricultura, o en este caso, el tema de agua, obras públicas, por lo tanto, no conversan con una mirada de desarrollo sustentable que es necesaria justamente para poder tener las mejores políticas. Obras públicas tiene una mirada que está muy dirigida a la infraestructura. Entonces, todos los problemas de agua lo ven en términos de construir embalse, de establecer obras de infraestructura, porque es básicamente el objetivo y digamos, el foco de un ministerio. Agricultura ve sus medidas como medidas que ¿verdad? Tienen que ver solo como digamos, la productividad del sector, ¿verdad? Para la agricultura se potencia y dejando fuera otras connotaciones. Por lo tanto, la labor del Consejo de la Sustentabilidad es muy importante en eso, porque es el único minuto donde medio ambiente, yo sé que uno lo mira como la mía nomás, de mi sector, se puede ver, digamos, de alguna manera limitada porque tenemos que tener el consenso de los otros, pero es una manera también que medio ambiente tiene una palabra y una, no solamente responsabilidad, sino una facultad para limitar acciones o políticas sectoriales de cualquiera de los otros ministerios que forman parte y que si no quedan desintegrados y tenemos ese problema. Por lo tanto, tiene un rol que es importante. Independiente de eso, yo creo que uno de los aportes que hace digamos, este proyecto de ley en relación a este Consejo de Ministros de Sustentabilidad fue fruto de la propia participación ciudadana, estableciendo la necesidad de que se incorporen a este ministerio dos ministerios muy importantes de este Consejo, que es el Ministerio de Ciencia y el Ministerio de Educación, porque justamente en muchos casos, de repente, el caso, y nosotros, ciencia con medio ambiente, por ejemplo, actúan muy de la mano, y para qué decir en temas de cambio climático, donde justamente la ciencia es la que nos habla de la necesidad de hacer cambios en la forma de que producimos, consumimos, vivimos, y también los mecanismos que nos permiten avanzar y modificar esas digamos, formas de desarrollarse que se han aplicado en el pasado. Entonces, esos son dos temáticas importantes y este proyecto amplía nuevamente este consejo que permite que todos los órganos del Estado actúen más coordinadamente. Como toda coordinación tiene sus limitaciones, porque uno avanzando solo de repente avanza más rápido, pero avanza menos coordinadamente y entendiendo las dificultades que tiene, porque me toca vivirlas en carne propia, también tiene ventajas que son también importantes de reconocer. Gracias, ministra. La verdad que yo siempre lo he visto como una camisa de fuerza. A veces prefiero otras figuras, porque los no es que me guste el PMG, yo creo que puede ser cualquier figura, pero el ente que coordina la evaluación de esos indicadores y metas es el ministerio. Senador Proes. Ahora, solamente decir que la ley establece nuevamente, por eso esta ley, que si bien tiene responsabilidades específicas, el órgano finalmente coordinador, etcétera, es el Ministerio de Medio Ambiente. O sea, estableciendo, no es que cada uno haga lo que quiera, y además todos estos planes de sectoriales y todo, tienen dos cosas que son muy importantes. Primero, participación ciudadana, establecida, reglamentada según la ley, para cada uno de estos, para todas sus modificaciones, y tienen además que pasar por este consejo, la aprobación de este consejo de ministros. Por lo tanto, no puede
uno escaparse, y están coordinados por el Ministerio del Medio Ambiente, que hace justamente de matriz coordinadora para cada uno de ellos. Y de esta manera permite al Estado actuar de manera más coordinada para el cumplimiento de los objetivos establecidos. Gracias. Senador Provence. Gracias, presidenta. Saludar a la ministra y a los invitados que tenemos. Quiero retomar el tema de agua que se habló recién, ministra, porque aquí hay un tema de fondo. Es cierto que el tecnificar a uno le va a dar cierta seguridad de que va a ocupar menos agua para cultivar lo mismo, pero sin embargo, al no conocerse cuál es la recarga y el consumo, estamos en una bomba de tiempo. Nosotros ya en la provincia de Copiapó esto lo vivimos, sabemos y no hemos autorregulado solo, sabemos que ya hoy día la minería no puede usar agua de dulce, por decir, ya sea de extracción de río o subterránea, pero sin embargo, mientras la DGA no haga la parte que le corresponde, siempre vamos a estar en el riesgo de estar en un desbalance hídrico. ¿Por qué? Porque ellos siguen otorgando derechos. Y en ningún minuto son capaces de decir, miren, ¿sabe qué? La cuenca del río X soporta tantas hectáreas de cultivo con este consumo y por lo tanto no se puede cultivar más, para lo cual van a tener que echar agua de otro lado y poder hacer de esta manera. Ese ejercicio, si no lo hacemos, vamos a estar siempre en la discusión que estamos. Y yo creo que usted, no es por traspasarle el problema, pero en el fondo la DGA tiene que hacer, tal ya lo hemos planteado en otras ocasiones, en otros términos y en otras materias, dentro de lo mismo que le compete a usted, de que los gobiernos regionales sí pueden ayudar a avanzar en esto paralelo, sin necesidad de llegar a un punto de conflicto, sino que basta con que los directores de servicios se acerquen a los regiones y postulen un proyecto para saber qué es lo que pasa. Nosotros ya lo hicimos, desgraciadamente lo hicimos con Cernageomin y la DGA no quiere reconocer el estudio. Y la región de Atacama ya estudió la cuenca del río Copiapó, de cordillera a mar, sabe perfectamente lo que pasa. Pero, como dijo usted, cuando los ministerios no conversan, porque todo el mundo cree que la DGA es la que tiene que hacer los estudios hídricos, no es la DGA, es Cernageomin, porque ellos tienen las competencias profesionales. Ellos estudian la mecánica del suelo, un sinnúmero de otras cosas. La DGA lo que hace es administrar el código de agua. Entonces, mientras no entendamos que esto es un trabajo entre todos para todos, vamos a estar siempre corriendo el riesgo de lo que estamos planteando en esta reunión. Y sobre todo en esta materia, que el cambio climático, como todos dicen, llegó para quedarse, tenemos que ser mucho más eficientes. Lo más probable que si nosotros supiésemos la carga y recarga que tiene un acuífero, podríamos limitar el número de hectareaje a plantar, el número de agua a sacar, más allá de las actividades económicas que hay, el número de población que puede resistir una ciudad, estamos hablando de agua natural. Todo lo demás tiene que ser una planificación. Nosotros hicimos, y la senadora estaba en su cargo en Atacama en ese entonces, cuando tomamos la decisión de hacer el estudio de la planta desaladora que se está construyendo hoy día, para anticiparnos al posible tropiezo que pudiésemos tener en el futuro. Llevamos 20 años declarados sequía, todavía no nos hemos secado, por eso no quiere decir que no vaya a ocurrir. Entonces, vuelvo a poner el ejemplo de los israelitas, que lo he dicho más de una vez en esta sala. Ellos no hablan de escasez hídrica, ellos hablan cómo cuidar el agua que consumen, porque su tema lo tienen solucionado con tecnología. Y creo que Chile, en muchos lugares, sobre todo en esta ciudad, va a tener que llegar a eso en algún minuto. Se habla que tenemos agua para los próximos 24 meses en Santiago, si es que no llega a llover. Bueno, ¿y qué estamos haciendo para que la población de esta ciudad no sufra los efectos de otros lugares, como los que están en la zona de los Vilos Azules? ¿Se fija? Entonces, yo creo que tenemos un desafío grande que tenemos que acelerar, no esperando solamente las leyes, sino que adelantarnos a estos temas. Y para eso los gobiernos regionales tienen que hacerse cargo de los problemas que tienen en sus propias regiones. No pueden pretender que el Estado resuelva todo, porque la plata del Estado es finita. Los gobiernos regionales a lo mejor pueden dejar de hacer algunas cosas en beneficio de trabajar para hacer más sustentable la región donde ellos están. Se lo dejo como una inquietud, lo he dicho en varias oportunidades, y creo que es el minuto de que nos hagamos cargo, y no solamente los gobiernos, sino que también, sobre todo, que si vamos a elegir los gobernadores, estas tareas van a recaer en ellos y van a tener que hacerse cargo de solucionar los problemas de sus regiones. Y por lo tanto, si podemos avanzar antes,
en esta materia, yo creo que le hacemos un beneficio al país entero y en especial a las regiones donde estamos cada uno de nosotros. Senadora Allende, ¿había solicitado la palabra? 30 segundos, es que la verdad es que yo, sí, porque sé que hay otras posiciones. Yo quisiera compartir, pero no lo comparto, el optimismo de la ministra. Yo entiendo que tiene que haber coordinación obvia y que tiene que ser el Ministerio del Medio Ambiente la directriz, pero la verdad es que hasta ahora, y por eso digo, coincide con las expositoras académicas que nos están diciendo muy claro, si el Ministerio, o sea, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, hasta ahora, la experiencia que hemos tenido, el caso del programa de descontaminación fracasado de la presidenta Bachelet, se dice que en gran medida tuvo que ver con la forma en que fue podado y fue cambiado por el Consejo de Sustentabilidad. Y nosotros sabemos que cada ministro defiende sectorialmente. Por eso quise dar el ejemplo del ministro de Agricultura. No tengo ninguna duda que repetiría exactamente lo mismo que dijo en la comisión en el Ministerio en el Consejo de la Sustentabilidad. Diría exactamente lo mismo. Entonces, si no hay una instancia que de verdad tenga la potestad para ordenar esta coordinación. No basta la coordinación, tiene que tener una supremacía para coordinar. Si no, vamos a estar siempre sujetos a que economía decir A, agricultura B y minería C, por decir algo, y energía D. Entonces, ministra, usted se va a ver envuelta en estos intereses sectoriales y no tiene manera de poder dirimir o poder establecer una línea que es la que usted, la única mirada que puede tener más amplia. Ministra. Dos cosas en eso quizás importantes. Uno, señalar que el Consejo de Ministros de la Sustentabilidad que está establecido en la ley, no lo inventamos ni este gobierno ni esta ministra, sin duda, pero solamente habiendo experimentado la diferencia entre estar entre un ministerio que no tiene Consejo de Ministros de la Sustentabilidad, como en el caso del CERNAM o Educación, versus cuáles son las ventajas y las desventajas de tenerlo. O sea, que tiene una ventaja, y el caso del agua es una ventaja porque, por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente, increíblemente, no tiene facultades en la temática del agua, no tiene ninguna facultad, salvo en temas que tiene que ver con la descontaminación, con temas de conservación con la descontaminación. Nosotros podemos hacer los planes de descontaminación, etcétera, pero nosotros no tenemos las facultades en todo lo que tenga que ver con agua, en materia de agua, están en la DGA, que depende del Ministerio de Obras Públicas, y eso dificulta la coordinación en temática muy importante porque claramente tienen miradas distintas. Por lo tanto, la forma que tiene el Ministerio actualmente de funcionar en temáticas como esa es a través del Consejo de Ministros de la Sustentabilidad, y si no tendríamos problemas muy grandes. Eso más que los que tenemos. Segundo, agregar que coincidimos que hoy día tenemos dos problemas en temas del agua. Uno es una urgencia, ¿verdad? Una emergencia y todo, y por lo tanto el plan de emergencia para atacar este problema, donde ya hay más de 132 municipios declarados en escasez hídrica, 6 zonas, regiones de nuestro país, ¿verdad?, que están justamente en estado de emergencia hídrica, y con lo cual el trabajo además se hace aún más fuerte y necesario, y coordinación directa con los gobiernos regionales para enfrentar eso. Y lo otro que tiene que ver con la mirada de cuál es la institucionalidad que necesitamos para hacernos cargo, para regular el recurso hídrico en nuestro país también a futuro. Yo creo que eso, y la senadora Allende sabe que a través de la Mesa del Agua, y que hoy día está en discusión un proyecto de ley en la Comisión de Recursos Hídricos, que justamente lo que pretende es modificar lo que señalaba muy bien la expositora, de cómo, ¿verdad?, debemos variar nuestro código de agua para ser mejor frente a esta situación a futuro. La Ley Marco de Cambio Climático, y justamente con el objetivo y la urgencia que tenemos de tener esta Ley Marco, porque como bien señalaba, la adaptación es urgente y la mitigación también. Estamos en una crisis climática. No quiere poner sobre esa discusión que ya está en curso una nueva discusión de 2 leyes paralelas, porque sería básicamente imposibilitar sacar con la urgencia que necesitamos estas leyes. Sin embargo, esto es algo que hoy día está en discusión y por lo tanto creemos que es esencial de sacar adelante, contemplando esta necesidad también de una institucionalidad que nos permita una mayor gestión y que esto no sea algo que quede, como bien señalaba el senador Proen, desarticulado de la manera que hoy día dificulta poder avanzar con mayor diligencia y eficacia en un tema tan relevante. Siguiendo con esta presentación,
que no sé cómo hizo aquí para Escape, pero dice que tiene que ver con la descentralización de la gestión del cambio climático, cómo se incorpora a los gobiernos locales y regionales, porque bien señalaba, ¿verdad?, la importancia de la gestión de los gobiernos locales y regionales, y de hecho durante la COP25 uno de los aportes que llevó Chile es cómo incorporar a los gobiernos locales y regionales. Se ha estado trabajando, ¿verdad?, fuerte con los CORE, con la Asociación de Municipalidades del Cambio Climático, que participaron activamente en cómo poder mejorar este proyecto que finalmente se presentó. ¿Y cómo lo incorpora el proyecto de ley? Primero, a través del principio de transversalidad, que establece la obligación de los gobiernos regionales y locales de promover la participación de todos los sectores en la gestión del cambio climático, que queda establecido en la ley. Se regulan los COREC, ¿verdad?, y se establece la obligación de integrar a los municipios. Actualmente esto no está y es muy importante para poder tener una gestión más coordinada con los gobiernos locales, que tienen justamente el mayor conocimiento y acción con la territorialidad a la cual se debe aplicar cada una de las medidas y desarrollar las medidas de gestión climática. También la obligación de hacer a nivel local los planes estratégicos de recursos hídricos de cuenca, como señalaba el senador. La estrategia climática a largo plazo también contempla la obligación de crear y fortalecer las capacidades regionales y locales como medio de implementación de la gestión climática, y la obligación de que los municipios y los gobiernos regionales incorporen la variable climática en los instrumentos de planificación territorial que deben tener toda evaluación ambiental estratégica y que queda establecido en la ley, así como que los FPA, que es los Fondos de Protección Ambiental, financien también proyectos locales, y esto es tremendamente importante. Ahora, todo lo que podamos hacer para fortalecer más eso creo que es muy bienvenido y enriquece el proyecto, porque es algo que es necesario. La modificación del presupuesto sectorial de emisiones, o sea, cómo podemos establecer una participación ciudadana en ello. El proyecto de ley contempla la obligación de hacer participación ciudadana cuando se establece cualquier cambio en los presupuestos sectoriales que establece la estrategia de largo plazo. La estrategia, ¿verdad?, se debe mirar cada 10 años y los planes cada 5. Y para la modificación del presupuesto de cualquier sector, está contemplado en la ley, tiene la obligación de tener participación ciudadana. Por lo tanto, un sector no lo puede modificar unilateralmente, y además establece la obligación de pasar por Consejo de Ministros. ¿Cómo se reportean los avances de los sectores? Bueno, tanto los planes sectoriales de mitigación como los de adaptación incluyen disposiciones expresas para describir detalladamente las medidas a implementar con indicaciones de plazos y responsables, además de incorporar los indicadores de monitoreo, reporte y verificación para el cumplimiento de las medidas, que van a ser la ley no puede decir este es el indicador, porque va a depender de la medida. Depende de la medida el indicador que mejor mide que efectivamente, ¿verdad?, se esté cumpliendo y de dando cuenta al objetivo. En relación a la norma de emisión que establece justamente este proyecto, y ahí voy a meterme en la consulta de mercado que se realiza hoy. La ley establece y faculta al Ministerio de Medio Ambiente, esta ley marco de cambio climático, a poder hacer una norma para los gases de efecto invernadero. Preguntaba la profesora Durán, la profesora Moraga, en la reunión anterior, de por qué tenía que establecerse eso en la ley. Y la razón es porque actualmente la ley 19.300 lo que establece la facultad del Ministerio de Medio Ambiente es a establecer normas para regular contaminantes que tengan incidencia directa en la salud o en el medio ambiente. Los gases de efecto invernadero, que son los que producen el cambio climático, tienen incidencia indirecta a través del calentamiento global en la salud y el medio ambiente, pero no directa. Por lo tanto, para poder normarlo necesitamos tener esa facultad establecida en la ley. Y por eso se norma y se entrega esta facultad. ¿Por qué no se establece en la ley mecanismos de mercado? Si bien se estipula en la ley que esta norma establece la posibilidad de aquellos que emiten bajo la norma, los proyectos nuevos que emiten bajo la norma, o proyectos que emiten bajo o reducen sus emisiones, que el objetivo de esto es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, puedan justamente transar
certificados de reducción de emisiones, estableciendo incentivos, como bien se señalaba, para poder generar estos cambios. No se establece un mercado en esta ley por dos razones. Uno, porque actualmente, y dado la dificultad, como bien se señalaba, de establecer un mercado que garantice y certifique que no haya doble contabilidad, que sea ambientalmente integral, que no tenga los problemas de los timing que también se señalaban de las medidas que se toman. Hoy día, a nivel global, todavía y después de 4 COP no ha sido posible establecer ese mecanismo de mercado. Por lo tanto, nosotros vimos y teníamos en esta ley un mecanismo de mercado para desarrollar un mercado local. Sin embargo, justamente ante la dificultad de tener unas reglas generales para el mercado internacional, iba a ser muy difícil que pudiésemos pasar dentro de esta ley un mecanismo entero de mercado para esto en esta ley. Por lo tanto, lo que se decidió es establecer mecanismos de control de emisiones que nos permitan normar y regular inmediatamente en norma las emisiones, como un primer paso que pudiésemos sacar adelante de una manera urgente, dada la urgencia de esta ley, pero no dejar el proyecto estancado en un mecanismo de mercado que son complejos, tan complejos que todavía no podemos acordar después de tanto tiempo esta norma a nivel internacional. Iba a ser más difícil poder acordarlas internamente y podíamos generar, dejar paralizado el proyecto y la urgencia de sacarlo adelante que señalábamos. El reporte de avance de los sectores, ¿cómo se reportan los avances de los sectores? Bueno, tanto los planes sectoriales de mitigación como los de adaptación. Esto ya no, eso ya lo puse. No, estoy yendo para el otro lado, perdón. Acá. La adaptación, este concepto, y nos pareció muy interesante la sugerencia de cómo la adaptación, a lo mejor en vez de tratarla como por sectores, tratarla como por problemas. Oye, el problema que tenemos es el problema de los incendios, por ejemplo, el problema que tenemos y cómo esto se aborda por problemas. Eso nosotros también lo pensamos durante el desarrollo de este proyecto y nuevamente con la relevancia de hacer mecanismos de coordinación y establecer responsables directos que eviten que queden en tierra de nadie las cosas. Lo que se señala es, para la coordinación general y va a haber problemática de la adaptación a nivel nacional, es la obligación que establece el proyecto de hacer un plan nacional de adaptación. Y después establece responsabilidades directas de llevar adelante coordinadamente con los otros sectores para hacer los planes de adaptación a 11 ministerios, cada uno de los cuales tiene bajo su responsabilidad directa un problema general. Por ejemplo, los incendios forestales están bajo el mando de la CONAF y Minagri. Por lo tanto, dentro del plan de adaptación que este proyecto de ley obliga a Minagri a tener, es el responsable directo del tema de los incendios forestales y en coordinación con los otros ministerios para poder aprobarse el plan por parte del Consejo de Ministros de Sustentabilidad, lo tiene que llevar a cabo. Por lo tanto, recoge esta necesidad de las problemáticas, pero entregando un responsable directo para evitar que esto quede, sin un responsable directo, y el encargado de coordinar todo esto es el Ministerio de Medio Ambiente y tiene que dar cumplimiento al Plan Nacional de Adaptación. Y eso nos permite este marco general que establece responsabilidades directas, pero en coordinación con los otros actores. ¿Cómo se establece la participación ciudadana en el proyecto de ley? Yo creo que, verdad, Montserrat lo señalaba. Este proyecto de ley parte en una consulta ciudadana para decir las temáticas, cómo abordar una temática que hoy día no se encuentra regulada en nuestro país, cuál es la mejor forma de podemos hacerlo. A través de consulta ciudadana se construye un anteproyecto que se somete a participación ciudadana, ¿verdad? En un proceso donde la participación ciudadana está regulada de cómo se hace, cómo se debe contestar a cada una de las personas que hacen observación. En este proceso participaron más de 1.800 personas, enviaron más de 4.000, ¿verdad?, sugerencias, y se les responde a todas y cada una de acuerdo, ¿verdad?, lo establece la ley.
Gran parte del proyecto que se presentó ahora a este Parlamento tiene los aportes hechos por la ciudadanía en ese proceso de participación, y aportes muy importantes, por ejemplo, todos los instrumentos de comando y control que no estaban recogidos en el anteproyecto se incorporan, dado la Cámara de Participación Ciudadana, realzar el rol de la adaptación, si ustedes se acuerdan, del anteproyecto, y recogiendo también esta temática de cómo nos hacemos cargo más de lo que nos, digamos, del timing que estamos viviendo a nivel global y de los requerimientos de Chile, que Chile es un pequeño emisor de gases de efecto invernadero, sin embargo es un país que tiene 7 de los 9 criterios de vulnerabilidad, por lo tanto, cómo relevamos el tema de la adaptación, cómo se incorporan temas relativos al agua, que se incorporan gracias a la participación ciudadana, cómo se incorpora la variable climática en los instrumentos de planificación territorial. Esto era muy importante porque otra cosa que se queda completamente descoordinada, y en el CIA. Y el proyecto de ley además establece la obligación de hacer un proceso formal de participación ciudadana, ¿verdad?, normado en la ley, que establece que tanto la estrategia climática a largo plazo como las NDC, los planes sectoriales de mitigación, los planes sectoriales de adaptación, las normas de emisión de gases de efecto invernadero, ¿verdad?, tengan PAC regulado. Tanto el proyecto de ley genera esta obligación para realizar participación ciudadana, no solamente al Ministerio de Medio Ambiente, y esto es muy importante, sino que para todos los ministerios que tienen planes de mitigación y adaptación, ampliando, porque hoy día el ministerio que realiza más participación ciudadana básicamente es Medio Ambiente. Ustedes van a los proyectos de los otros ministerios y la verdad es que tienen muy baja participación ciudadana, y una de las cosas que tenemos que empujar, y esta ley nos faculta para establecer obligatoriamente este proceso de participación ciudadana para cada uno de los ministerios en cada uno de estos planes. Todos los órganos de la Administración del Estado deben crear instancias de participación ciudadana considerando los sectores más vulnerables y el enfoque de género, y eso también quedó en el principio, ¿verdad?, que se establece en este proyecto para el principio de equidad y de participación, donde tenemos un especial foco de obligación de establecer participación ciudadana. Por lo tanto, este es un proyecto que avanza en la obligatoriedad de tener proceso de participación ciudadana de manera importante. Esto, en términos generales, yo quería darle la palabra a Robert por algunas otras temáticas que yo pude no haber recogido, si usted lo establece. Ministra, que tenemos otra presentación de Greenpeace, así que preferiría que continuemos con esa presentación y lo podemos dejar para una nueva, sin duda, en una nueva comisión. Gracias, Robert. Le vamos a dar la palabra a Estefanía de Greenpeace. Tiene la palabra, Estefanía. Muchas gracias por la invitación. La presentación la envié. ¿Sí? Bueno, mientras que se carga, muchas gracias. Quisiera partir con algunos comentarios generales. Primero, agradeciendo esta instancia, agradecer las presentaciones anteriores que han hecho las académicas y las abogadas, y también dar un poco de contexto de que ya hubo una primera fase de observaciones con respecto a lo que fue el anteproyecto. Entonces nos vamos a detener un poco más en abordar cuáles son las incorporaciones que incorpora este proyecto de ley respecto al anteproyecto. Anteproyecto que ya presentaba debilidades, la verdad es que bastante importantes, que fueron objeto también de discusión ciudadana y también de observaciones por parte de la Mesa de Cambio Climático, de la Sociedad Civil por la Acción Climática, y bueno, y las miles de observaciones que llegaron. Quisiera rescatar nuestro pleno acuerdo como organización con algunos puntos claves que se abordaron acá. Voy a partir por las conclusiones, porque en virtud del tiempo, como lo relativo al acuerdo de Escazú, la participación ciudadana y también el tema hídrico. Y me llama mucho la atención que, dada la contingencia nacional, estemos hablando con tanto optimismo de temas tan graves como la emergencia hídrica en la que estamos hoy día, o el mismo cambio climático. Me llama la atención que estemos hablando de mejorar la gestión hídrica cuando tenemos miles de personas que hoy día se están abasteciendo de camiones aljibe, donde tenemos zonas completamente devastadas por el pésimo manejo del recurso hídrico en Chile y de un concepto mucho más inclusivo como tiene que ver con el agua. Entonces, la presentación que nosotros vamos a hacer va a partir poniéndonos en contexto, porque cuando escuchamos estas definiciones o escucho la ley, me parece que estuviésemos hablando de países distintos. Me parece que el contexto sobre el cual nos estamos situando para poder hacer mejoras regulatorias pareciera que fuera de un país que no estuviese sufriendo
de manera crítica los impactos del cambio climático. Hoy día hablar de cambio climático nos queda corto. La situación en la que estamos no solamente a nivel mundial, sino que sobre todo en Chile es una situación de emergencia climática y de crisis climática seria. Hoy día Chile es uno de los países que está en el top 18 de países más afectados por la crisis hídrica, siendo un país con enorme riqueza hídrica. Hoy día estamos viviendo los impactos de las olas de calor, de los incendios, de la sequía, de la muerte de especies, y también resulta llamativo hablar solamente en términos de servicios ecosistémicos. Acá la visión hacia la que tenemos que avanzar es de funciones ecosistémicas, entendiendo que los territorios y la naturaleza no solamente están entregando un servicio aprovechable para el humano, como lo puede ser la gestión hídrica, sino que también aportan a funciones del ecosistema en sí mismo. Estamos hablando de los animales, estamos hablando de la recarga de napas subterráneas, estamos hablando de la protección de la montaña. Entonces, quisiéramos poner un poco en contexto. No, estoy avanzando en mi computador y no acá. Si no. No. Ahí sí. Bueno, entonces la ciencia ha sido bastante clara, no me voy a detener en cuáles son las múltiples evidencias científicas que se han entregado por parte del IPCC. Ahí tenemos un mapa un poco de cómo son las proyecciones al 2030 y para finales de siglo con respecto al aumento de temperatura, y la verdad es que las soluciones están bastante claras y entre ellas se establece que el carbón se debe reducir y ser eliminado con metas 2030-2050 dependiendo de los países, el petróleo debe de crecer en un 40%, el gas no puede ser considerado una energía de transición y las renovables deben crecer hasta un 60% de la generación eléctrica y al menos un 75% al 2050. Y acá quisiera señalar que cuando hablamos de mitigación en el contexto de Chile, no podemos reducir el concepto de mitigación solamente en términos del impacto que tienen los gases que estamos emitiendo en Chile en términos de la contribución a nivel global, sino que tenemos que entender que hoy día la generación eléctrica en nuestro país está teniendo impactos en términos de comunidades. Hoy día las centrales termoeléctricas a carbón están matando a personas, niñas y niños que se intoxican a diario. Por lo tanto, no podemos tener una visión cuando hablamos de cambio climático que sea unidireccional, donde solamente lo veamos en función de cuánto estamos aportando o cuánto estamos dejando de emitir en función de los compromisos internacionales, que por supuesto debe ser algo que debe ser considerado. Pero también tenemos que pensar cuáles son los impactos que esas emisiones están teniendo sobre nuestras poblaciones. Porque hoy día Chile es un país sumamente vulnerable al cambio climático en un doble sentido. Es decir, no solo sufrimos los impactos que tiene el cambio climático al estar dentro de los rankings de escasez hídrica, de impactos por el cambio climático o desastres naturales, sino que además vivimos en carne propia y las comunidades viven en carne propia los impactos que significa tener un modelo de desarrollo basado en los combustibles fósiles. Por lo tanto, cuando nosotros miramos un marco normativo que debe sentar las bases para una coordinación entre diferentes sectores, debemos hacernos cargo de esa doble realidad que tenemos en nuestro país. Entonces, acá yo quisiera rescatar una frase de Greta, que creo que es muy atingente a la realidad nacional. Ella lo habla en términos globales, pero seguimos hablando de seguir adelante con las mismas malas ideas que nos metieron en este lío, incluso cuando lo único sensato que se puede hacer es poner el freno de emergencia. ¿Ya? Acá tenemos algunos ejemplos a nivel global de lo que implica una diferencia entre que la temperatura aumente 1,5 grados versus 2 grados, y estamos hablando de la desaparición completa de los corales, completa. En términos de 2 grados, estamos hablando de que si mantenemos la meta de 1,5, se reduce en un 50% la gente expuesta a la falta de agua. Estamos hablando de que se reduce en un montón el aumento del nivel del mar, hay menor pérdida de diversidad marina. Y acá vemos algunos de estos impactos. Esto no es ficción, ya no estamos en un escenario donde el cambio climático es proyectado, sino que lo estamos viviendo hoy día. Salía un reportaje excelente hoy día en La Tercera, que habla de un estudio de la USACH, que nos mostraba cómo están siendo afectados los hielos marinos de la Antártida. Y ahí nosotros podemos ver una imagen del 7 de septiembre y del 13 de septiembre y cómo las surgencias de corrientes por los cambios en el desplazamiento de los vientos de las
corrientes que hay en la Antártica están generando en cosas de día el derretimiento completo del hielo superficial en la Antártica y el impacto que eso tiene. Y bueno, podemos ver lo que ha pasado en Australia con los incendios forestales, lo que pasó en el Amazonas, y la verdad es que en Chile no estamos tan lejos de esa realidad. Hoy día lo que está pasando en otros países que vemos como grandes catástrofes es parte de catástrofe que estamos viviendo de manera quizás más silenciosa también en Chile. Y es así como si uno se da una vuelta por los principales titulares de la prensa. Vamos a hablar de una ola de calor que llega a los 37 grados a la sombra. Yo no sé cuántos de nosotros estábamos acostumbrados a que en nuestras casas, viviendo en Santiago, la temperatura a las 12 de la noche fuera 29 grados. ¿Sí? No es algo que tengamos que ir tan lejos, no es que yo tenga acá que traer mucha evidencia científica, es algo que estamos viviendo. Entonces, yo quise partir y poner el foco en estas intervenciones, ya que se ahondó en los aspectos normativos anteriormente, porque creo que no estamos tomando este tema con la seriedad que implica. Los embalses, la situación de los embalses que está en niveles críticos. Hoy día el 88% del abastecimiento al agua de la región metropolitana y de los santiaguinos viene de la cuenca del río Maipo. ¿Ya? En un contexto donde no solamente está lloviendo menos y no solamente está nevando menos, sino que cuando llueve de tal manera que el ecosistema no está pudiendo capturar esas aguas de manera de cumplir esas funciones ecosistémicas. Y en ese contexto autorizamos la construcción de Alto Maipo, que está interviniendo el caudal del río Maipo, se está autorizando la extracción de proyectos mineros que están destruyendo los glaciares completamente, cuando en épocas de sequía del Departamento de Geografía de la Universidad de Chile nos decían que hasta el 60% del caudal del río Maipo podría venir de ese deshielo glaciar, y sin embargo tenemos los bronces, tenemos la expansión de Codelco Andina, se dinamitan glaciares. Entonces, esta es la realidad de la cual una ley a esta altura de crisis o de emergencia climática debe hacerse cargo. Por lo tanto, conversar acá si consejo de sustentabilidad sí, consejo de sustentabilidad no, cuando al menos en la experiencia que nosotros hemos visto, y aquí lo linkeo con la última vez que me tocó estar en esta comisión exponiendo sobre el tema de salmonicultura, lo que hemos visto cuando se incorporan otros ministerios con intereses que no tienen que ver con el interés primario que origina el espíritu de la ley, es que, por ejemplo, el Ministerio de Economía dejó afuera el mar de la creación de un parque nacional Cahuéscar, comunidad canoera indígena del sur de nuestro país, por favorecer la contaminación de empresas salmoneras que falsean los datos de información con respecto a la situación sanitaria que existe en el sur de nuestro país. ¿Sí? Y ese fue el resultado de un Consejo de Ministros que evaluó áreas protegidas. Entonces, el mismo modelo queremos para tratar el que es el desafío más importante a nivel global y a nivel nacional. Entonces, acá voy a ir un poco con los comentarios en general del proyecto. Primero es señalar que el contexto que tenemos a nivel nacional y global hace urgente un marco regulatorio integral, donde no solamente nos aseguremos que los ministerios conversen entre sí, sino que este proyecto de ley nos debiese entregar esas bases. ¿Cuáles son esas bases para que los ministerios conversen? No podemos llegar con una ley que una vez promulgada los ministerios se pongan cada uno de ellos a ver y a decidir cómo abordan el cambio climático. Esta ley nos debiese entregar esos principios rectores. Y lo que nosotros vimos desde Greenpeace es que tomamos el anteproyecto y analizamos el proyecto de ley, es que con este proyecto de ley se debilita la función del Estado respecto a temas de cambio climático, no se fortalece. Entonces retrocedimos con respecto a lo que había en el anteproyecto, ¿sí? Voy a poner solamente algunos ejemplos en virtud del tiempo, pero la desaparición del artículo 15, que es una baja sustantiva de la ambición, donde se elimina la potestad presidencial precisamente de aumentar la ambición climática, ¿sí? No existe una perspectiva de derechos humanos y de real participación ciudadana. Me tomo de las distinciones que hacía Montserrat con respecto a qué entendemos por información pública, participación ciudadana, consulta ciudadana. Hoy día la participación ciudadana y sobre todo de los pueblos indígenas en el cambio climático no es un favor de inclusión. No puede ser algo que nosotros pongamos porque está en un checklist de lo que tiene que tener un proyecto de ley. Es que hoy día, si no incorporamos a las personas que están siendo directamente afectadas, no vamos a dar soluciones que nos ayuden a enfrentar esta crisis climática. Hoy día es mucho más el Estado el que necesita de esa participación ciudadana que las personas las que necesitan de esa participación. No sé si me doy a entender, en términos de que para poder dar soluciones que sean viables y que sean
acorde con la realidad que están viviendo nuestros territorios en un país como Chile, necesitamos incluir esa participación y desde un punto de vista de la justicia climática como principio rector, porque ya estamos con fuertes impactos y también del reconocimiento de la población vulnerable y de la integridad ambiental de los proyectos que estamos proponiendo. ¿Sí? Bueno, en términos de presupuesto, la verdad, como siempre, es uno de los temas que queda bastante débiles. Y me voy a detener brevemente con lo que tiene que ver con el artículo 14 y la posible incorporación de un mercado de carbono, porque creo que este ejemplo es bastante ilustrativo de otros vicios que comete el proyecto de ley. ¿Sí? En el artículo 14 lo que se señala es que efectivamente las empresas van a poder intercambiar certificados de reducción de emisiones para poder demostrar que están emitiendo menos. ¿Sí? Estos certificados de reducción de emisiones son en base a las normativas de emisiones que tenemos. Normativas que no está claro cómo cumplen con nuestras metas de cambio climático en materias de negociaciones internacionales, pero también a nivel local. Hoy día, si nosotros miramos algunas de las regulaciones de emisiones, por ejemplo, tenemos normas de, por poner otro tema, normas de dióxido de azufre que están vulnerando los derechos humanos de la gente en Quintero Puchuncaví a diario. Entonces, ¿cómo se relaciona? Y además abre la puerta para que estos certificados de emisiones se hagan con proyectos ejecutados en otros países. Y este fue uno de los puntos que más discusión generó en la última COP25. Y el proyecto de ley dice que vamos a quedar sujetos para estos mecanismos de intercambio al libro de reglas del artículo 6, libro de reglas que no está definido, y donde los principales temas que hoy día son discusión a nivel global tienen que ver con cómo los derechos humanos, la integridad ambiental y la doble contabilidad en el tema de emisiones no está resuelta, y cómo un privado puede estar adquiriendo un certificado por un proyecto forestal en otro país que está generando problemas de derechos humanos, de vulneración a derechos indígenas, que no está considerando la integridad ambiental. Entonces resulta bastante preocupante que se incorporen este tipo de temas. Entonces, nuevamente, está claro que acá tenemos que dejar de emitir, que tenemos que proteger a las poblaciones y avanzar un poco hacia la integridad ambiental. Sí, hay mucha ausencia de criterios climáticos en la evaluación ambiental en las políticas públicas y otros instrumentos. De hecho, se elimina por completo un artículo, el artículo 36, creo que es que precisamente decía, bueno, evaluemos los proyectos de inversión pública en función de los criterios de cambio climático. Y esos son algunos ejemplos de cómo el proyecto de ley es bastante regresivo con respecto al anteproyecto y no se hace cargo de las necesidades que existen. ¿Sí? Es necesario también homologar los términos y las definiciones de la ley a los términos técnicos, que entrega la mayor ciencia disponible y también en términos de Naciones Unidas. Y la meta de mitigación también que se define en el artículo 4 debe recoger la evidencia del IPCC y también las estrategias. Hay todo un tema con respecto a la evaluación ambiental estratégica y en cómo todos los planes sectoriales y las políticas públicas debiesen abordarse una perspectiva de evaluación ambiental estratégica, porque precisamente la evaluación ambiental estratégica lo que busca es incorporar los principios ambientales desde el momento que se empieza a pensar una política, a pensar un determinado proyecto. Bueno, me quedé sin tiempo, pero en definitiva el llamado que desde Greenpeace hacemos a esta comisión y hacemos al Ejecutivo es a tomar en serio este tema. Es el principal desafío en un contexto de crisis social como el que estamos viviendo hoy día. No podemos esperar que luego de que se quemó el metro y que se quemó la ciudad, se nos empiece a quemar el resto del país para entender que tenemos que dar soluciones adecuadas. Y debiese ser una prioridad el establecer criterios de base que obligue a los organismos del Estado a considerar la variable de cambio climático desde una perspectiva de justicia y equidad climática y ambiental desde la base y no depender de las voluntades posteriores que cada uno de los organismos tengan o de los reglamentos posteriores que se pueda tener. Muchas gracias. Así es, principios claros y asumir que el principal desafío global, por lo tanto, también nacional. Gracias, Estefanía. Habiéndose cumplido con el objeto de esta sesión, se da por cerrada.